Allí estaba, yo en aquella tumba buscando mi felicidad, pero el costo que tendría que pagar era peor que entregar mi alma, porque lo que hice no tiene perdón de Dios. El pacto del eterno sufrimiento, escrita por Norberto García. Piensa bien lo que deseas, no vaya a ser que el diablo te escuche. Eso me decía mi padre una y otra vez, pues desde que era un niño soñaba despierto en una vida llena de lujos y riqueza. Hay una frase que dice que todo depende con el cristal con que se mira. Y eso lo sé, pues yo mismo experimenté en carne propia un evento que cambió para siempre el rumbo de mi vida. Si bien nunca me distinguí por ser un tipo ejemplar, jamás imaginé que terminaría mis días en esta fría celda, desde la cual comparto este relato, y todo sucedió hace muchos años, cuando tan solo era un joven con toda una vida por delante, y aquella noche estuve en el lugar y en el momento equivocado. Transcurrían los años 70. Yo vivía en un barrio popular del Estado de México, siendo el mayor de mis hermanos, y desde un principio el estudio no se me daba, por lo que me dedicaba a la vagancia en compañía de malas amistades que me incitaban al vicio. Por ende, mi padre me había corrido de la casa, pues aparte que no me gustaba trabajar, tampoco colaboraba con nada dentro de mi hogar. Todo esto tenía cansado a mi padre, que siempre reprochaba a mi madre el solaparme. Todo el tiempo abusé del amor que mi madre me daba, pues siempre a escondidas me daba comida o dinero, que por supuesto yo gastaba generalmente en el vicio. Ella me decía que me quería de vuelta en casa, pero que debería cambiar antes que fuera demasiado tarde. En pocas palabras, mi vida era un caos y yo mismo no era capaz de darme cuenta. Pero pronto todas esas malas decisiones me cobrarían un alto precio, pues en una de esas noches mis compañeros y yo bebimos en un bar de mala muerte, y al paso de las horas se nos había terminado la última botella, además del dinero. El encargado del lugar ya nos conocía y tratamos de pedirle fiado, como en otras ocasiones, pero esta vez ya le debíamos bastante. El hombre, al ver que ya no traíamos con qué seguir tomando, nos dijo: «Ya estoy cansado de ustedes, lárguense y no vuelvan hasta que tengan todo mi dinero». Un tanto molestos y frustrados, no nos quedó otra que salir del lugar, pero a menudo el alcohol es muy mal consejero y te hace cometer estupideces. Pues de pronto a uno de mis amigos se le ocurrió la brillante idea de asaltar a un hombre que nos cruzamos en el camino, que al parecer, igual que nosotros, trasnochaba. Lo extraño era la forma como éste iba vestido, ya que no parecía ser de por aquellos lugares, pues vestía de una manera fina, pero sin lugar a duda lo que más llamaba la atención era el reloj y las joyas que éste también traía. Desde un principio lo vimos como una presa fácil, por lo que lo seguimos hasta un lugar apartado. Posteriormente lo rodeamos. Aquel hombre pareció no inmutarse en lo más mínimo, pues cuando uno de mis amigos sacó un puñal para intentar amagarlo, aquel extraño hombre tan solo esbozó una sonrisa perversa. Desconcertados, tratamos de someterlo entre todos, pero fue inútil. Puedo asegurar que a pesar que estaba muy tomado, mis ojos no me engañaron cuando descubrí que aquel sujeto no era normal, pues al mirarlo con detenimiento, en lugar de pies, éste tenía patas similares a la de una cabra. Su rostro era siniestro y sus ojos, llenos de maldad, se clavaron en mí, paralizándome al instante sin poder moverme. Mis compañeros huyeron a toda velocidad, dejándome a la deriva. En ese momento, toda mi vida pasó por delante de mí, y puedo asegurar que era
tal el terror que estaba experimentando que pensé que aquel sería mi fin. Pero sucedió algo muy extraño, pues aquel hombre se dirigió a mí llamándome por mi nombre como si me conociera. Yo no sabía qué hacer, pero había algo que me hacía rendir mi voluntad ante él, y con mucha dificultad respondí. El hombre respondió: «No tengas miedo, Felipe, que yo tan solo quiero ser tu amigo», mientras lanzaba una carcajada irónica. Yo tan solo escuchaba, pues no comprendía lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando aquel hombre, burlándose de mí, dijo: «Veo que tus amigos te han dejado solo», mientras daba una calada a su cigarro. Yo tan solo asentí con la cabeza. Seguramente estás pensando por qué tú y no ellos. La respuesta es muy sencilla, Felipe. Tus deseos han sido escuchados. Déjame decirte que tú tan solo eres un pobre desgraciado, que no vales nada, mientras seguía carcajeándose. Pero yo, mi querido amigo, he venido para darte un regalo. Recuerda cuánta gente de la nada se hace famosa, cuántos artistas, sin darte cuenta, de un día para otro, son tan famosos, y apuesto que no te detienes a pensar, solo lo das por hecho. Pero piensa, ¿cómo es posible? La respuesta la tienes parada enfrente de ti. En eso, yo lo interrumpí para preguntarle a qué se refería. Pero aquel hombre, como si supiera lo que estaba pensando, me dijo: «No te hagas pendejo conmigo. Yo sé la ambición tan grande que tú tienes, y también sé que estarías dispuesto a hacer lo que fuera para conseguir lo que deseas. Así que no seas tonto y acepta lo que te he venido a dar». Debo confesar con vergüenza que, a pesar del terror que experimentaba, todo lo que aquel misterioso y siniestro hombre me decía era verdad, pues en el fondo siempre había sido una persona ambiciosa y egoísta a la que no le importaba nada ni nadie. Tan solo satisfacer mis deleites. Entre tanto pensaba aquel hombre. Me dijo: «Es tu decisión. Yo te ofrezco algo de felicidad en tu miserable vida, y depende de ti si lo aceptas o no». Yo solo tomaba mi cabeza y cerraba mis ojos lleno de negación, repitiendo dentro de mí que tan solo se trataba de una alucinación a causa de mi borrachera. Como podía, apretaba mis manos y le gritaba a aquel siniestro hombre que se fuera. Pero éste solo se carcajeaba como si disfrutara el terror que estaba experimentando. Luego de un momento, éste se detuvo y me dijo: «Si acaso te arrepientes, ve y busca dentro del panteón municipal. Allí encontrarás una tumba muy antigua al pie de un viejo roble que cuenta con un viejo mausoleo, que está casi cayéndose. Lo reconocerás porque todo está seco a su alrededor. Ve y toma el regalo que te ofrezco. No seas estúpido y no te hagas el bueno conmigo. Yo te conozco y sé que antes que después sucumbirás ante tu avaricia». De pronto, aquel horrible ser pareció desvanecerse entre una densa neblina, dejando tras de sí un horrible olor a azufre. Ahí permanecí tirado en el piso por algunos minutos, hasta que por fin pude ponerme en pie. Temblando y pensativo, me fui hacia el lugar de mis padres, aunque en el fondo sabía que eran pocas las esperanzas de que ellos me recibieran. Pensé en ese momento que no perdía nada con intentarlo. Luego de algunos intentos en los que toqué la puerta, mi madre salió a darse cuenta que se trataba de mí. Me dijo: «Pasa, hijo», y no cabe duda que el amor de una madre es capaz de pasar por alto todos los errores y equivocaciones que cometemos a lo largo de nuestra existencia. Y es que cuando entré, ella pudo notar mi semblante de miedo y preocupación. Al cuestionarme qué me había sucedido, yo callé e intenté cambiar de tema, pues sabía que mi madre me daría un sermón de los que estaba ya tan acostumbrado,
y no necesitaba más que un lugar donde dormir. Al día siguiente, mi padre notó mi presencia en la casa y me dijo que ahí no era un hotel, que si acaso cruzaba por mi mente la idea de quedarme, sabía que todo era bajo sus condiciones y debía aportar para el gasto familiar, además de abandonar el estilo de vida tan desordenado que llevaba. Quizás en otro momento me hubiera marchado, pero al darme cuenta que mi familia era lo único con quien contaba, decidí reformar mi vida. De hecho, luego de algunos días, comencé a trabajar como albañil y de a poco mi vida parecía mejorar. Pero todo era tan bueno para ser verdad, pues una idea estúpida se había clavado en mi mente, lo que hacía cuestionarme si sería buena idea en aceptar lo que aquel siniestro hombre me había propuesto. Pronto las circunstancias me harían tomar una decisión de la que hasta el día de hoy me arrepiento, pues hacía ya mucho tiempo que había dejado de beber, hasta que un día mis antiguos compañeros de parranda fueron a buscarme. Al principio yo me resistía, pues quedé molesto con ellos debido a que en aquella noche me abandonaran a mi suerte sin importarles lo que me sucediera. Pero me conocían bien y sabían por dónde llegarme, y fue por medio de la bebida. Era algo más fuerte que yo, y a pesar que me intenté resistir, al final accedí a acompañarlos. Pronto comencé a fallar en mis obligaciones, al grado que me despidieron. Y cual si fuera una broma del destino, mi condición ahora era mucho peor a la que yo estaba, pues era tal la desesperación por la bebida, que comencé a vagar como un indigente. A pesar de eso, mi madre jamás se rendía conmigo y con lágrimas en sus ojos siempre me decía que ella nunca dejaría de pedirle a Dios por mí. Yo recuerdo que en una de esas ocasiones en las que me encontraba desesperado por beber, recordé la propuesta que aquel horrible ser me había hecho, y es que me sentía tan miserable que pensé que no podía caer más bajo. Mi vida no valía nada. Era como si todos aquellos pensamientos convergían en una sola idea, y era ir hasta el panteón municipal y tentar mi suerte. Una vez me decidí. Pensé que sería bueno esperar hasta la noche para no ser descubierto. Fue ahí cuando, lleno de miedo y curiosidad, me abría paso entre las tumbas de aquel panteón. La soledad y la oscuridad de aquella noche, iluminada por una luna que de cuando en cuando se asomaba de entre los gruesos nubarrones que la cubrían, provocaron que tropezara en más de una ocasión. Todo aquello era algo inexplicable, pues a pesar que había muchas tumbas, algo dentro de mí me hacía caminar como si de alguna manera supiera dónde se ubicaba aquello que tanto deseaba. Luego de caminar por algunos minutos, llegué hasta el lugar, que de inmediato reconocí, debido a la descripción que aquel horrible ser me había dado. Pues cuando estuve próximo a la entrada, la duda se apoderó de mí y pensé en irme por donde había llegado, y créanme que si de alguna manera pudiera cambiar mi destino, eso hubiera hecho. Pero algo muy fuerte, más que mi voluntad, era algo que me hacía acercarme a ese mausoleo, en la que había una puerta que apenas se detenía. Cuando me acerqué a investigar, pude darme cuenta que esa reja vieja y oxidada estaba solamente entrecerrada, por lo que con mucho miedo decidí abrirla. El ambiente en aquel lugar era pesado y muy denso. Mi corazón palpitaba al grado que la respiración comenzaba a faltarme. Avancé algunos pasos, tropecé cayendo de lleno en el interior de aquella tumba. Lo primero que sentí fue esa tierra asquerosa que parecía entremezclada con algo podrido o en descomposición que parecía tragarme. No sé si serían los nervios o por simple instinto,
pero traté de sujetarme fuertemente de lo que podía hasta que de manera inesperada mis manos tocaron algo sólido. Fue entonces cuando la tenue luz de la luna me permitió mirar que se trataba de unas ollas de barro. Mis ojos se llenaron de avaricia y curiosidad por descubrir el contenido de estas. Tal era mi desesperación y ansias que comencé a excavar con mis propias manos hasta que pude desenterrarlas. Las ollas estaban cubiertas de un barro con el que les habían sellado la boca, por lo que rápidamente y como pude intentaba abrirlas para descubrir su contenido, cosa que era difícil, pero en aquel momento, como pude, cogí una piedra con la que intenté romperlas. Pero al abrir la primera, un sentimiento de decepción se apoderó de mí cuando encontré tan solo cenizas. Esto provocó mi rabia y frustración, así que comencé a maldecir. Pero de pronto algo extraño sucedió, pues comencé a escuchar una voz conocida. Se trataba de aquel siniestro hombre que me dijo: «Sabía que no podía resistirte». Al girar mi cabeza, ahí estaba, fumando un cigarro al pie de aquel viejo roble. Al clavar fijamente su mirada en mí, me dijo: «Veo que no encontraste lo que buscabas. Más tarado no se puede ser. Agarraste las cenizas de los muertos. Yo te sugiero que busques bien». Mientras caminaba hacia mí, yo intentaba retroceder y marcharme de ese maldito lugar, pero al igual que la primera vez, quedé pasmado. Entre tanto, aquel siniestro hombre tomaba mi brazo con fuerza, provocándome mucho dolor. Eso hizo que yo lanzara un grito. Como pude, intenté forcejear con él para librarme, consiguiéndolo. No obstante, luego de soltarme, de pronto me percaté que mi brazo había sufrido una herida y de ella emanaba un fino hilo de sangre. Este goteaba sobre los tapalcates de las ollas que había roto. Nuevamente, aquel hombre me dijo: «Vuelve a buscar». Yo, sin saber qué hacer, un tanto desconfiado, bajé la mirada y con sorpresa pude descubrir que en donde antes solo había cenizas, algo brillaba con la luz de la luna. Movido por mi avaricia, me olvidé de la presencia de aquel hombre y como pude, intenté buscar para ver lo que encontraba. ¿Y cuál sería mi sorpresa al encontrar muchas monedas de oro? Debo confesar que tal era mi alegría por haber encontrado aquel tesoro que me olvidé por completo de aquel siniestro hombre. Rápidamente, como pude, junté lo más que pude del oro que encontré, y el resto lo dejé escondido, pues pensaba volver después para que nadie supiera de mi hallazgo. Toda mi vida había cambiado por completo, y aunque puedo decir que todo parecía muy bueno para ser verdad, algo dentro de mí me decía que todo aquel tesoro tendría un costo que a su debido tiempo yo tendría que pagar. Lo cierto es que mi avaricia era más fuerte que la voz de mi conciencia. Muchas personas dicen que el que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. Eso precisamente estaba sucediendo conmigo, pues al tener los recursos suficientes, compré una casa. Rápidamente cambió mi vida de miseria y necesidad por una de lujos y excesos. Aunque tenía la vida que siempre había soñado, un vacío dentro de mí se hacía cada vez mayor. A pesar de tener los recursos para ayudar a mi familia, ocurrió todo lo contrario, pues a pesar de la pobreza en la que éstos vivían, cada que podía les restregaba todo lo que tenía, incluso mi pobre madre, que siempre me ayudaba cuando vivía en condiciones de calle. Estaba muy enferma, pero jamás aporté un centavo para el médico. Me había convertido en un hombre avaro y egoísta. Un día que me fue a ver, me dijo: «Ojalá que algún día recapacites y encuentres el bien camino». Yo, burlándome, le dije: «¿Acaso no ves, madre? Tengo todo lo que quiero». Ella se marchó llorando, llena de decepción. A mí no me importó.
Recuerdo muy bien cuando eran noches interminables con mis amigos de parranda, además de mujeres, de la vida elegante. Pero pronto esa vida, llena de excesos, me comenzó a pasar factura, pues comencé a experimentar pesadillas al grado que pasaban días enteros sin dormir, pues se trataban de sueños vívidos en los cuales yo hacía cosas terribles y casi siempre terminaba con personas asesinadas. Parecía que me estaba volviendo loco, pues mis amigos siempre estaban conmigo. Por todo lo que yo les daba, incluso me toleraban por lo que de mí se beneficiaban. Pero mis crisis nerviosas se fueron agudizando hasta que poco a poco todos se fueron alejando, hasta que llegó el día que me quedé solo. Pero mi orgullo era tan grande que les dije: váyanse, no los necesito. Así transcurrieron varios días en los que, debido a la bebida y las sustancias que me metía, además de la falta de sueño, comencé a experimentar lagunas mentales, pues despertaba y no sabía lo que había hecho. Pero había algo dentro de mí que me acosaba. Era como si mi conciencia me martillara el interior. Pronto descubriría lo que realmente estaba sucediendo. Y pasó casi por accidente, porque cierto día que yo miraba el periódico, una noticia en particular me llamó mucho la atención. Se trataban de varios asesinatos que se habían cometido durante los últimos meses, pero de una manera brutal, pues el asesino actuaba con tal saña que dejaba los cuerpos de sus víctimas totalmente irreconocibles. Al mirar una de las fotografías, algo dentro de mí me alertó, pues las descripciones de los crímenes coincidían con muchas de las pesadillas que yo tenía constantemente. Al principio quise calmarme, hasta que cierta noche aquel extraño hombre de nuevo vino a irrumpir de nuevo en mi vida. En esta ocasión lo confronté sin titubear y le dije: ¿qué es lo que quieres de mí? El hombre respondió: he venido a cobrarte lo que me debes. Yo le dije: tú estás loco, yo no te debo nada y mejor te largas de aquí. Aquel hombre sonrió y con una voz grave me dijo: mi querido amigo, veo que ya no eres el mismo que cuando te conocí. Así que no te hagas el idiota conmigo, pues sabes, desde aquel día en que tu avaricia te llevó a buscar lo que yo te prometí, tú me entregaste tu alma. Así que estás en mis manos y será mejor que lo tengas muy claro, porque en el momento que yo decida, puedo terminar contigo. No es coincidencia, Felipe. Todos esos crímenes, todos esos sueños y pesadillas que experimentabas fueron reales, pero ahora necesito una verdadera muestra de lealtad. Yo tan solo lo miraba inmóvil hasta que con voz titubeante le dije: ¿qué es lo que quieres? Habla ya, maldita sea. Aquel hombre posó sus ojos inyectados de odio sobre mí y me dijo: es muy fácil, Felipe. Necesito que me entregues aquello que tú más amas. En ese momento, mi corazón latía con mucha fuerza. Al mismo tiempo le dije: puedes llevarte todo lo que me diste. Pero aquel hombre con una voz fuerte me dijo: ese es el problema con los hombres. Piensan que un trato se puede romper tan fácil. Solo te recuerdo que nadie te obligó a aceptar lo que yo te ofrecí. Y será mejor que aceptes de buena gana o te irá peor. En ese instante, aquel hombre pareció desvanecerse. Y sin saber qué hacer, hice algo que tenía mucho tiempo de no hacer, y fue doblar mis rodillas y pedirle a Dios misericordia. Recuerdo que mis palabras fueron: sé que no merezco tu perdón y acepto las consecuencias de mis actos, pero si me puedes oír, te pido que me ayudes a ponerle fin a todo esto. No quiero lastimar a nadie, incluso prefiero morir, porque sé que mi vida ya no vale nada.
Recuerdo que tal era mi cansancio y frustración que me quedé dormido. Esa noche volví a tener esos horribles sueños. La diferencia de los anteriores era que ahora podía ver a aquel horrible hombre a punto de asesinar a mi madre. Recuerdo que yo corrí para evitarlo, pero por más que lo hacía, no conseguí evitarlo, y así sucedía una y otra vez, hasta que por fin pude despertar, sobresaltado, desesperado y sin saber qué hacer. Como pude me vestí y me fui a la casa donde vivían mis padres. Recuerdo que el camino parecía eterno. Cuando llegué, estaba casi amaneciendo, y al estar enfrente de la puerta, la toqué con todas mis fuerzas, pidiendo a Dios que mi familia estuviera bien, pero de pronto la puerta se abrió. Era mi padre, quien me miraba lleno de odio y me dijo: ¿qué diablos haces aquí? ¿Que no ves el daño que ya nos has hecho? Yo desconcertado le respondí: ¿de qué me hablas? Él me dijo: para ti todo es muy fácil, venir y hacerte el tonto. Vienes y pones la cara de pendejo nomás. Anoche casi matas a tu madre. Será mejor que te largues antes que me olvide que eres mi hijo. En ese momento no me quedó otra más que huir a mi casa. Tomando las monedas que me quedaban, intenté regresarlas al lugar de donde las había tomado, pero por más que lo intentaba, todo resultaba inútil, pues una y otra vez aquellas malditas monedas aparecían en mi casa. Ojalá que mi historia tuviera un final feliz, pues desgraciadamente tuve que pagar mi avaricia con aquello que más amaba, pues en uno de esos episodios en los que no sabía nada de mí, cometí uno de los pecados más aberrantes de lo que uno puede ser capaz, pues mis pesadillas se volvieron realidad, pues una noche terminé con la vida de mi madre con mis propias manos. En esta ocasión, a diferencia de las anteriores, fui atrapado en el acto, y desde ese día pago mi condena en esta fría prisión, en esta celda helada donde aquel hombre me visitó por última vez y le pregunté que si iría al infierno. Y él me contestó: este será tu infierno para ti solito. Y no volvió nunca más. Aquí, donde todos los días me visita mi madre, no para aconsejarme, no para ayudarme, viene a torturarme, así como todas las víctimas, y vienen tal y como las dejé cuando cometí mis actos. Me torturan todos, cada noche y todos los días. Para mí es tarde y ya no tengo esperanza. Ojalá que esta historia pueda servirle a alguien que esté pensando tomar atajos para que sus sueños se vuelvan realidad. Y nunca busquen el camino fácil, porque al final de él, algo muy aterrador siempre te estará esperando. Te agradezco si llegaste hasta el final del video. Muchas bendiciones a todos. Y un saludo para la comunidad más chingona de todas. Y ahora sí, muchas gracias. Y hasta la próxima.